Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, la palabra del Señor que viene todos los días a nuestro encuentro, a nuestro estudio bíblico. Estamos en el capítulo 25. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo que se encuentra. Pero Festo respondió a Pablo que estaba bajo custodia de Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. Estamos ante Porcio Festo, Pablo que apelará al César. Esta es la narración que encontramos en el capítulo 1 o capítulo 25, versículo 1 hasta el 12 principalmente. Vamos a mirar un poco lo que sucede. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo y le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. Por lo tanto, que los más influyentes de entre ellos lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Entonces, ya que está en Jerusalén, OJ Magina lleva a Cesarea de nuevo, Cesarea Marítima. Entonces la PEP presentaron algo en contra. Bueno, peyuyendie, no hay problema. Ya vamos a ver si hay algo malo en aquel hombre, es decir, en Pablo. Después de pasar no más de 8 o 10 días entre ellos, bajó a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. En cuanto llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén acusándolo de muchos y graves delitos, pero sin poder comprobarlos. Pablo se defendía diciendo: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, le respondió a Pablo y dijo: ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Pablo respondió: estoy ante el tribunal del César y es donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso a morir. Pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César.
Entonces Festo, después de deliberar con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Entonces, queridos hermanos, muy interesante todo este capítulo 25, del 1 que va hasta el apelar al César hasta el 12. Esta narración es muy importante y vamos a mirar un poco algunas de las características, ¿verdad?, que se nos presentan desde la palabra de Dios. Vamos a mirar quién es primero este Porcio Festo. El Auguajinagoabe es el que toma ahora la batuta. Ya pasaron 2 años. Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. O sea, tomamos esa decisión enseguida, queriendo congraciarse con los judíos. Porque Félix anteriormente, también su esposa, ¿se acuerdan? Que Drusila incluso lo hacían llamar de vez en cuando, hablaban, pero no tomó tan en serio Yahshua, porque tenía temor, dice, cuando escuchó hablar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero. Entonces Felipe Omonde. Y esta Drusila ya era su tercera esposa, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces, todo esto hoy porque el cristianismo comenzaba o le iba a exigir muchas cosas. Al comienzo escucha sobre el camino, se interesa. Drusila conocía porque ella era judía, ¿verdad? Y entonces seguramente que muchas cosas le fue informando a su esposo, a Félix. Pero como siempre, cuando uno quiere estar en el pecado, cuando uno quiere seguir su vida, como siempre, la palabra de Dios realmente incomoda. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar el firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús. Porque amarte con locura lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya lavártelo, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, oh. Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor. Tú eres la luz de
y vives en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar. Porque amarte con locura es lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo. Es mi deseo que mis manos no se cansen de alabarte, no, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar, y las lágrimas de tu cara Él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Quiere ver
entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar, así es. Él te quiere feliz, Él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad, la revelación. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, del 1 al 12. Principalmente hoy subrayamos este versículo 4. 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo y le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. Entonces está bajo custodia. Porcio Festo le había ya dejado ahí. Él fue hasta Jerusalén. Era aprovechar y enseguida y los judíos, pero aún hoy. Veamos un poco cuál es la característica de Porcio Festo. ¿Qué carácter tiene este nuevo personaje que se nos presenta aquí y que asume como procurador, como gobernador? Lo sustituye a Félix, que estuvo anteriormente allí. En realidad, sobre Porcio Festo, los estudios nos dicen que nada se sabe del nuevo gobernador fuera de los escritos que tenemos aquí en Lucas y también en la historia de Josefo. Él es un gran historiador que va escribiendo un poco sobre la historia de Israel. Pero la impresión parece ser un buen romano y es de rango ecuestre que deseaba mantener la autoridad y la justicia de Roma, pero aleccionado por la experiencia de sus predecesores, comprendía también la necesidad de estar bien con las extrañas autoridades religiosas de Jerusalén. Entonces, siempre el derecho romano, el derecho romano, hasta ahora nosotros lo tenemos como base esencial y fundamental. El derecho romano. Aopiago ya estudia hoy, ya llevan ITV en las universidades lo que estudian para ser abogado, de derecho humano. O sea que lo han pensado tan bien, donde la dignidad de la persona, del hombre principalmente, era lo esencial y lo fundamental para la justicia. Bueno, pero aquí está el otro elemento, que también cuando uno entra en una nueva sociedad, en un nuevo contexto, lo primero que tiene que hacer es escuchar un poco. Y Porcio Festo también para congraciarse, y él para congraciarse, y dijo, y bueno, le vamos a poner en la cárcel y lo vamos a dejar allí. Jerusalén, llegamos a hipotaca tu estela, Pablo la juzgajina, ave Jerusalén, ya juzgajan. Pero él, como decíamos, esa primera partecita parece que era un buen romano, ¿verdad? Un buen administrador del poder. Y entonces, como romano, no es que actúa por impulso ni nada, sino que con tranquilidad la juzgajan. Pero al mismo tiempo nos cuentan los estudiosos principalmente que como los otros procuradores también siempre quieren ponerse bien. Y más todavía porque los judíos eran bastante revolucionarios. Entonces tenían que ser, porque si se ponía muy duro,
también iba a estar en guerras continuas, guerras internas, matando gente, encarcelando gente. Y por eso procura más bien congraciarse en general con la gente. Y este ya es porque recibió también la influencia, ¿verdad?, de los anteriores predecesores suyos. Comprendía también la necesidad de estar bien, Yaebri. Necesidad de estar bien con las autoridades del lugar, especialmente con las autoridades religiosas de Jerusalén. El culto judío, con las cuestiones que surgían por sus sectas y partidos, complicadas aún más por el impacto del cristianismo, le era algo completamente extraño. E iba a tientas, ¿verdad?, de a poquito, procurando sortear los enigmas que le salían al encuentro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerza,
Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador, Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Y me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte, amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta, que resuene en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy.
Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Pasero. Paseo. ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles. Aquí encontramos ya a Pablo ante Porcio Festo y él ahí va a apelar al César. Pero en este desarrollo decíamos que los sumos sacerdotes, porque Porcio Festo baja hasta Jerusalén. Y cuando está ahí, los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo. Jerusalén, cuando es Zarairina, a ver Porcio, entonces viene y oíbe. O utajina la de procurador, o utajina la de gobernador. Así es que ya aprovecha por nada, ya esta ciudad ya yo puedo ir y teta super. Entonces le vamos a decir, Toberuñan de Pablo, a ver ya juzga aquí en Jerusalén. Pero sin embargo, Porcio Festo les dice justamente que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Porque habían preparado ellos una emboscada contra él en el camino. Y el 4, ¿verdad? Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea. Por eso estábamos diciendo, dentro de las características de Porcio Festo, es un hombre que a pesar de todo, entra un poco en la cordura de un procurador. Ahí la pecha antes de decidir, listo, y que se haga como ustedes quieran. Sino que
ya Guapuya calcula, ya ella a mí le dice directamente, bueno, Pablo en realidad dice, está bajo custodia en Cesarea. Pablo está bajo custodia en Cesarea. A nivel de cárcel, llevo ahí, a muy que cayó. En dice, queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. O sea que está muy bien ahí bajo custodia. Y ahora parece que también oye esa y manala pempe la Jerusalén la juzga. Entonces directamente le dice, respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. O sea que oye, te imaginas, a Cesarea. Y entonces miren lo que les dice. Por lo tanto, que los más influyentes de entre ellos, es decir, de entre ustedes los judíos, lo acompañaran para denunciar si había algo malo en aquel hombre. Porcio Festo entonces da esta parte. Pero, como sabemos, él no podía comprometerse también demasiado porque no iba a poner en la situación a miente. Ahora, decíamos que él no podría comprometerse demasiado, pero se alegró cuando Herodes Agripa apareció proporcionándole la visita y un consejero que de verdad entendía los enredos del judaísmo de la época. Entonces, APU os saluda a Herodes Agripa. Eso es lo que vamos a encontrar después enseguida. Y por eso es que va a comenzar aquí esta situación nueva que Porcio Festo le propone incluso a Pablo, más adelante lo vamos a estudiar, si quería en todo caso apelar al César. Así es que Pablo después va a aprovechar de todo esto, mañana ponata, esa ponata, y tú la seas ya, va a la se convenía, y si vamos por la justicia, ciertamente que le convenía mucho más apelar al César, ¿verdad? ¿Cuál es la posición legal de todo esto? Si Félix hubiera cumplido con su deber soltando a Pablo al hallar que las acusaciones contra él carecían de base, Pablo habría estado ya en libertad. Pero Félix tampoco no tomó todavía cartas en el asunto. Licias, el tribuno Licias, ya está a decidir y lo dejó Sambucú, preso Sambucú, aquí, allá, Pablo recibía gente, todo. Ahí estaba su esposa, Drusila, que entendía algo sobre el camino, porque ellas eran los primeros cristianos, el camino, el proceso, ¿verdad?, hacia Dios, una verdadera conversión. Y entonces Pablo hubiese estado ya en libertad. Festo, sin embargo, halló a un preso de alguna importancia causante, al parecer, de una gran agitación de parte de los judíos, en vista de lo cual no tuvo más remedio que volver a abrir el proceso. Se dio cuenta, quería congraciarse, según cómo actuaban los romanos, entonces ya poseía y peisa parete, y entonces comienza a mirar, ver qué es lo que está pasando, qué está sucediendo. Y como hay un gran alboroto de parte de los judíos, ¿recuerdas de Saraína? Mira que ya ha pasado más de 2 años, ¿verdad? Félix ahora viene o mejor dicho, Porcio Festo viene y ocupa el lugar de Félix. Él estaba como preso Sambucú, pero seguramente que la agitación y la presión de parte de los judíos era bastante. Y por eso es que ella le había encarcelado, le metió a Pablo en la cárcel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el Imperio Babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados.
Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y reubicados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, ¿hay un tercer camino? Sí. No es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. Trabajar para el enemigo, eso sería comprometerse. O podrían ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigues leyendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. ¿Por ejemplo? Bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ah, ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ello requiere que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero ¿su lealtad siempre estaba con Dios? Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando. El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino de paz. Ah, ¿y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel. Como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿Oh, sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus redefiniciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, el versículo que subrayamos. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él mismo saldría pronto para allá. Ante toda esta situación, nosotros decíamos, se volvió a abrir el proceso porque parece que había una agitación, una presión muy grande de parte de los judíos contra Pablo. Dale, Porcio Festo, Abriñandé, Orero de Cobe acusación, apenas y ponaina pecar ahí, peoña pebesa, Pablo, ¿verdad? A ese hay que matarlo. Ay, Jesús mío, Dios mío. Entonces, ahí ve, imagina, la agitación. Esto le compromete también a Porcio Festo, porque tendrá que tomar una decisión. Félix no había tomado, pero para que no causara muchos problemas, agitaciones dentro del pueblo, Félix lo dejó prisión domiciliaria, pero estaba ahí, podía recibir a la gente, él mismo también le mandaba a llamar de vez en cuando. Ahora, Pablo se hallaba igual desde el punto de vista legal que al principio de sus 2 años ya cumplidos de cautiverio. Estaba otra vez como si fuese nada. Vamos a reabrir la causa. Fíjense que esto es bastante complicado, sobre todo para Pablo. 2 años de cautiverio, 2 años ya ahí en la cárcel, pero sin embargo todavía no le dejan en libertad. Y ahora que viene Porcio, peor todavía, porque es como decir, borrón y cuenta nueva. Pero y como después vea ando valemba de veraña, de ella chata con ella pollita ña penuta, momento en que te vamos a volver a juzgar. Deseaba ya poner fin a tal situación, madurando el propósito de apelar al César con el fin de llevar el proceso a la metrópoli, donde no se sentiría la influencia de los judíos de Jerusalén. Entonces aquí Porcio Festo es el primero que le indica y que le dice, ¿verdad? Para ir y para defenderse, pero apelando al César. Y Pablo, pensando y así como estábamos diciendo, apela al César con este fin, de llevar el proceso a la metrópoli, es decir, a Roma, donde no se sentiría la influencia de los judíos de Jerusalén. Entonces, claro, y tierra peoigo y vejina lleva. O intenta ajeno, entonces Porcio Festo quiere congraciarse con los judíos, con las autoridades, baila y apota, la poino subí, entonces con ay, posita, me van a hacer la vida imposible. Entonces la seña, pues no hay año un barete, año barjero, vamos a tener que hacer derramamiento de sangre. Lo que queremos es gobernar, queremos hacer que las cosas funcionen y vamos adelante. Pero eso no se podía prácticamente aquí en Jerusalén y en Cesarea, que está un poco lejos, sin embargo también llegaba esa influencia. Y no le vino la mejor idea a Porcio Festo de decir, bueno, entonces, si quieres, hay una posibilidad, que es la de apelar al César. Puedo calculado, pensar, Pablo, y bueno, la Shahano frente al César. Ahí voy a tener una ventaja porque esta gente ya no va a estar allí. Cuando como años. A ver, entonces, y no hay ningún gobernador que quiera así asumir directamente y tener pelea, tener guerra con la misma población. Y por lo tanto, sabía bien que si le enviasen otra vez a Jerusalén, su vida
peligraría a causa del violento fanatismo de los celotes, por una parte, fanatismo total del judaísmo, que era factor determinativo de los acontecimientos que se desarrollaban allí en aquellos tiempos. Los celotes, que eran judíos fanáticos, violentos ellos, y violento fanatismo, y por lo tanto umiariña tendían a esa ponambana. Upearema oyego la Porcio Festo a ella o decidín de manera, a pesar de que tiene la lapicera en la mano, ya es ella, pero cualquier decisión, sobre todo si fuera negativa, de lo que ellos estaban pidiendo, porque al final de cuentas están pidiendo la cabeza de Pablo. Tu chamba ema con la gobernador o defende, no entregáis yuca a Pablo. Es una gran hazaña ya de estos gobernadores, procuradores. Pero sabemos que este es un factor determinativo que va a ir mostrándose en el desarrollo de nuestra narración. Determinativo porque de acuerdo a lo que Porcio Festo vaya decidiendo, también la vida de Pablo estará al servicio de la comunidad, de la iglesia, o si no, así es que no es de suponer que Festo se diera cuenta del peligro del linchamiento o supiera medir la furia homicida de las bandas más fanatizadas de los judíos. Entonces, desde aquí podemos mirar esta posición oficial. Así que, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.